Yo soy bien llorón, así que me estoy aguantando no llorar. Es un gozo indescriptible porque Cristian llegó a la iglesia de Maipú cuando la iglesia de Maipú solamente tenía 20 miembros. Y de los 20 miembros, 6 miembros era mi familia. y Dios nos bendijo juntos. Dios nos bendijo juntos. Y él llegó soltero. Conocí a Mar, después se incorporó Mar, tuvieron hijos. Y en todo ese transcurso, los años que han pasado desde el 2016 hasta cuando él se traslada acá a Ancud en 2022, hemos visto solamente la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Y esa gracia y esa misericordia de Dios se debe solamente a la fidelidad que el Señor pone a su evangelio, a su palabra. Así que tengo ahora el privilegio de compartir la palabra del Señor que se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 4. Como es un sermón para una ordenación pastoral, obviamente que se va a centrar en ese versículo en particular. Hechos 6, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, estamos agradecidos de que tú nos hables, Señor. Agradecidos de que tengas palabras para nosotros. Una palabra, Señor, que no merecemos. Sin embargo, la recibimos de tu pura gracia y de tu pura misericordia. Yo ruego ahora, Señor, la asistencia, el poder, la dirección y la iluminación de tu Espíritu Santo para edificar a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, principalmente también, Señor, para testimoniar sobre este día en la ordenación de este ministro del Evangelio, Cristian. Que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, Padre, a través de los méritos santos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mi hijo estaba en el kinder. Mi hijo mayor, Agustín, hoy día tiene 15 años, pero él estaba en el kinder cuando en una feria de trabajo la profesora le preguntó a él: ¿en qué trabaja tu papá? Y el niño dijo muy orgulloso: él es un pastor presbiteriano. Y la profesora dijo: eso no es una profesión. Eso no es una profesión. Eso no es un trabajo, le dijo. El niño llegó muy triste a la casa. Niño pequeño, llegó muy triste a la casa porque le dijeron que su padre no tenía un trabajo real. Pero, tomando al niño, llevándolo a las Escrituras, le demostré que el ser pastor era el trabajo más emocionante al que un hombre puede ser llamado jamás. Y el niño fue consolado. Pero así como esa profesora que era ignorante del ministerio pastoral, también hay muchos creyentes que desconocen el trabajo de un pastor. Hay muchos creyentes que desconocen el trabajo de un pastor. Pero esa pregunta, ¿cuál es el trabajo de un pastor en el contexto de las iglesias reformadas? Tal vez nosotros la responderíamos de la siguiente forma. El trabajo de un pastor es dedicarse a las Escrituras. Entendiendo en un contexto reformado esas preguntas, ¿cierto? El trabajo de un pastor es dedicarse a la predicación de la palabra. El trabajo de un pastor es dedicarse con fidelidad al llamado que Dios hace de predicar las Escrituras consistentemente y fielmente. Pero, según la palabra de Dios, eso es solo una parte del trabajo de un pastor. Eso es solo una parte del trabajo del pastor. Una parte del trabajo del pastor es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Una parte del trabajo del pastor es predicar con precisión las Escrituras.
Pero la otra parte del trabajo de un pastor, según Hechos capítulo 6, versículo 4, es la oración. Es la oración. Por lo tanto, en este sermón nos vamos a concentrar en las prioridades del ministro de la palabra. ¿Cuáles son las prioridades del ministro de la palabra? Y eso lo vemos aquí, justamente en el versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, respondamos juntos la pregunta: ¿cuál es el trabajo de un pastor? El trabajo de un pastor es orar. El trabajo de un pastor es orar y luego enseñar la palabra. Un joven le preguntó a un antiguo anciano, le dijo: ¿cuál ala será más importante para el águila? ¿La ala derecha o la ala izquierda? Y el anciano le dijo: ¿cómo crees tú que vuela? Necesita ambas. De igual manera la vida cristiana no se desarrolla sin la oración y sin la palabra de Dios. Para el ministro de la palabra es exactamente lo mismo. El ministro de la palabra es llamado al trabajo de la oración primeramente. Entonces me gustaría que fuera poniendo atención en cómo el trabajo de un pastor es definido. El trabajo de un pastor es definido en este pasaje, en primer lugar, en el contexto del crecimiento de la iglesia apostólica. Según el versículo 1, Hechos capítulo 6, la iglesia estaba creciendo. La iglesia está creciendo. Hay un crecimiento de la iglesia y diríamos nosotros que este es el momento más dramático. Es un momento muy dramático en el crecimiento de la iglesia. ¿Y por qué es un movimiento, un tiempo tan dramático? Porque los apóstoles y los discípulos estuvieron a punto de sucumbir. A punto de sucumbir entre escoger las necesidades físicas que son legítimas para una congregación o el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Sin embargo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El bendito Espíritu Santo guió a los apóstoles y a los discípulos a no dejar el santo llamado que tiene la iglesia. ¿Cuál es el santo llamado que tiene la iglesia? La iglesia no es una ONG social. La iglesia no es una organización social más en este mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Y el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, guió a los apóstoles a permanecer firmes en esta decisión. Lo vemos ahí en el versículo 2, Hechos 6, 2. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, guiados por el poder del Espíritu Santo, comprendieron que la necesidad más grande, incluso para viudas que estaban hambrientas, ¿qué era la necesidad más grande? La bendita palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que salva a los pecadores. Es la palabra de Dios la que lava nuestras conciencias sucias por el pecado. Es la palabra de Dios la que nos anima. Es la palabra de Dios la que nos fortalece. Es la palabra de Dios donde la iglesia permanece firme. Los apóstoles entonces, convencidos por el poder del Espíritu Santo, dijeron: permaneceremos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué sucedió entonces? Dios levantó el ministerio diaconal. ¿Quiénes se encargan en una iglesia presbiteriana de las necesidades físicas de la iglesia? Los diáconos. Ellos se encargan de las necesidades físicas de la iglesia. Ellos se encargan de atender a los que no tienen amigos. Ellos se encargan de desarrollar el ministerio de misericordia.
Ellos se encargan de las necesidades físicas de la congregación, pero quienes se encargan de las necesidades espirituales más profundas de la congregación son los ancianos. Y aquel que tiene un llamado específico a encargarse de este ministerio es el ministro de la palabra. Por lo tanto, el bendito Espíritu Santo levantó el ministerio de los diáconos, ¿para qué? Para que el ministerio de la palabra no tenga tropiezo. ¿Y cuán importante es eso para una congregación? Que el pastor pueda desarrollar el ministerio de la predicación, de la enseñanza, que el pastor tenga tiempo para orar, que el pastor tenga tiempo para aconsejar y que no pierda su tiempo en cosas que son verdaderamente legítimas, pero no es el llamado de un pastor. ¿Cuál es el llamado de un pastor? Los apóstoles dijeron: persistiremos, nos entregaremos, nos concentraremos en la oración y en la palabra de Dios. Ese es el orden sagrado que Dios ha revelado. Ese es el orden sagrado que el Espíritu Santo ha inspirado para bendecir a su iglesia. Dios, queridos hermanos, va a bendecir a su iglesia si nosotros nos sometemos a su orden divino. Si nos sometemos a su orden divino, experimentaremos la bendición de Dios. ¿Cuál es ese orden divino? El pastor debe orar por el rebaño y el pastor debe predicar al rebaño. Los diáconos se deben encargar de las necesidades físicas de la iglesia para que el ministerio de la palabra no tenga ningún tropiezo. Mira por favor tu Biblia, el versículo 7 del capítulo 6. ¿Y qué ocurrió naturalmente cuando se puso en orden todo esto? Según el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Dios va a bendecir la iglesia? Sí, amén. ¿Dios va a bendecir a esta iglesia? Sí, amén. ¿De qué forma Dios la va a bendecir? En la forma en que el Señor la ha ordenado. Que el pastor se dedique a la oración y al ministerio de la palabra a tiempo completo. Cuando tú llames a tu pastor por teléfono y le preguntes: ¿en qué está, pastor? Y él te diga: estoy orando, no me moleste, no se enoje. Está orando, necesita tiempo para orar por ti. Necesita tiempo para tener comunión con Dios. Necesita tiempo para ministrar el nombre del Señor. Es por esa razón que los apóstoles dicen: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El texto no dice: vamos a persistir en la palabra. El texto no dice eso. El texto no dice: nos vamos a dedicar a la exégesis profunda mucho tiempo y después vamos a dedicar tiempo a la oración. El texto no dice eso. El texto dice: persistiremos en la oración. Nosotros, como buenos presbiterianos, creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Por lo tanto, el orden no da lo mismo. El orden es importante. ¿Cuál es la prioridad de un pastor? Número 1, orar. Que busque el rostro del Señor. Que tenga comunión con Dios. Que esté delante del Dios vivo. Para que entonces su predicación sea efectiva. Para que entonces su predicación sea efectiva. Queridos hermanos, esto siempre ha sido el orden y la prioridad en la historia de la iglesia presbiteriana. Solamente destacar 2 puntos históricos acá. En 1879, ¿cuántos de ustedes conocen el libro de orden? ¿Le ha comentado su origen? Libro de orden de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana tiene un libro de orden. Y ese libro de orden es nuestra constitución. Y ese libro de orden norma toda la disciplina de nuestra iglesia. De hecho, la instalación y ordenación que van a ver acá es según ese libro de orden. Pero ese libro de orden no lo inventamos nosotros. Lo recibimos de la Iglesia Presbiteriana Americana y simplemente permíteme citarte esto. El libro de orden de 1879 de la Iglesia Presbiteriana Americana dice lo siguiente.
Cuando un ministro, un pastor, es llamado a trabajar como pastor, escuche bien, pertenece a su oficio orar por y con su rebaño, como la boca del pueblo de Dios. ¿Qué dice el libro de orden? ¿Cuál es la prioridad de un pastor? Orar con y por su rebaño. ¿Cómo? Como la boca del pueblo de Dios. Entonces, hermano mío, hermana mía, gózate con todo tu corazón cuando tu pastor te diga: estoy orando por ti. Y tú debes orar para que él sea fiel en su trabajo. No pienses que tu pastor está perdiendo el tiempo cuando está orando. No, él está trabajando. Él está siendo fiel a su llamado. Él está siendo fiel a su llamado. El trabajo de un pastor es orar. Y por medio de la oración, hacer toda la obra del ministerio. Sin oración, la obra del ministerio no tiene futuro. Es en el poder de la oración y por la oración que Dios bendice a la iglesia. Y así también será en la vida de un pastor. Entonces, un pastor no tiene un llamado a ser el psiquiatra o psicólogo a tiempo completo de la congregación. No. El pastor no tiene el llamado a ser el relacionador público. Un pastor no tiene un llamado a ser el youtuber o influencer de la congregación o el tiktokero de la congregación. No, el llamado de un pastor es ser alguien que se dedica a la oración y al ministerio de la palabra para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Ese es su llamado principal. El llamado de un pastor es estar en el lugar secreto con Dios. El llamado de un pastor es orar por el rebaño que se le ha encomendado. Cuando este hombre sea ordenado e instalado en este día, desde este día, este es el rebaño que se te ha encomendado. ¿Y su trabajo cuál será? Presentarlos a ustedes delante del rostro bendito de Dios en oración. Cuando un pastor hace un sermón, él está pensando en sus ovejas. Cuando un pastor está haciendo un sermón y haciendo aplicaciones de ese sermón, él está pensando: ¿cómo esta palabra puede afectar el corazón de mi oveja? Es un trabajo dedicado. Y para que haga ese trabajo, ¿qué necesita? Necesita tiempo de oración. Tiempo de oración. Un pastor presbiteriano que yo admiro mucho se llama Robert McChain. Él dijo lo siguiente en un sermón de ordenación de un joven ministro. Él le dijo: entrégate a la oración y al ministerio de la palabra. Si no oras, probablemente Dios te apartará de la predicación como lo hizo conmigo, para enseñarme a orar. Recibe tus textos de Dios, recibe tus pensamientos de Dios, recibe tus palabras de Dios, recibe tus consejos de Dios y en oración lleva los nombres de tu pequeña manada en tu corazón, tal como el sacerdote del antiguo pacto. Ese es el llamado de un pastor. Ese es el llamado de un pastor. El orden divino dice: el pastor debe trabajar orando por y con la congregación. ¿Cómo debe hacerlo? Llevando los nombres de esa congregación, de esa manada pequeñita, ¿dónde? En su propio corazón. Y presentarlos a Dios en oración. Ese siempre ha sido el llamado de un pastor. Había un pastor presbiteriano llamado John Welch, que fue yerno de John Knox, John Welch. Y él fue conocido porque parte de su ministerio lo dedicó también a la oración. Se dice que oraba entre 5 y 8 horas diarias. Y él tenía la costumbre de levantarse por la madrugada a orar.
tomaba una manta y se iba a orar al salón de su casa. Muchas veces su esposa lo encontró dormido en el piso. Por cierto que lo venció el sueño. Muchas veces su esposa lo encontró dormido en el piso. Y muchas veces su esposa lo regañó. Muchas veces su esposa le dijo, oye, te vas a enfermar, vas a morir. Pero él dijo lo siguiente. Él dijo, cariño, sobre mi cabeza tengo la responsabilidad de 3.000 almas. Y no sé cuál sea la situación de muchas de ellas. ¿Qué entendió ese hombre? Su llamado es a orar por aquellos que va a predicar. Estos hombres que he citado acá siguieron el ejemplo de quién. ¿Quién antes de predicar? ¿Quién antes de ver el rostro de los hombres contemplaba el rostro bendito de su Padre? Jesús. Jesús cada mañana se retiraba en secreto para contemplar el rostro de su Padre. Y cuando contemplaba el rostro de su Padre en oración, luego de eso desarrollaba su ministerio público. Entonces el pastor tiene un ministerio privado y un ministerio público. Debe cuidar el ministerio privado para ser fiel en el ministerio público. Porque si descuida la oración, ese pastor va a fracasar. Jesús nos da este ejemplo hermoso. Jesús nos dice, yo oro por ellos. Yo oro por los que me has dado. Y Jesús oró incluso por una de sus ovejas más porfiadas. Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Así también el pastor debe orar por todas las ovejas del rebaño. Debe orar por todas las ovejas del rebaño. Debe orar para que la fe de este rebaño no flaquee. Debe orar para que la fe de los pequeñitos sea fortalecida. Debe orar para que los débiles en la fe crezcan y se vuelvan fuertes. Debe velar por la congregación a la cual predica en oración. Jesús nunca se atrevió a predicar a los hombres sin antes estar delante de Dios en oración. Entonces, el ministerio de un pastor consiste en esto. El ministerio del pastor es ministrar primero a Dios y luego ¿a quién? A los hombres. De ahí proceden todas las bendiciones, hermano mío. Todas las bendiciones provienen del trono de Dios. Y si el pastor no está en oración mirando el trono de Dios, no habrá bendición para la iglesia. Vayan por un momento a Hechos capítulo 13. Vean esto en la propia Escritura. El éxito del ministerio cristiano, ¿de dónde procede? El éxito del ministerio cristiano procede de ministrar a Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿En qué se encontraban estos pastores? Ministrando al Señor, orando. Estos eran ancianos. Estos eran ancianos que estaban ministrando al Señor, estaban dedicados a la oración y en medio de esa vida devocional entregada a cumplir su primer ministerio, Dios dijo, apártenme a estos hombres. Es decir, las grandes bendiciones para la iglesia vienen a nosotros a través de ¿qué? A través del ministerio de la oración. Así es, a través del ministerio de la oración. Tan importante es esto, que el apóstol Pablo nunca dejó de pedir la oración por su ministerio. Aunque él oraba por todos los santos de las iglesias, pero también le encomendó a la iglesia orar por el ministerio de la palabra. Entonces yo en este día testifico a tu persona. Ora por tu pastor. Ora para que sea piadoso.
Ora para que sea un marido amante de su esposa, devoto de su esposa y de sus hijos. Ora para que sea un hombre temeroso de Dios. Ora por él. Ora para que tenga tiempo dedicado a ¿qué? A crecer en comunión con Dios. De lo contrario, la iglesia no será edificada. Juan Calvino, comentando este pasaje, dice lo siguiente: los pastores no deben pensar que han cumplido su deber de tal manera que no necesitan hacer algo más diariamente. Hay otra manera de estudiar, hay otra manera de celo, hay otra manera de perseverancia necesaria. Siempre debemos recordar que perderemos todo nuestro trabajo dedicado a arar, sembrar, regar, si no rogamos por las lluvias del cielo. Es decir, el trabajo de un pastor no termina cuando enseña. El trabajo de un pastor no termina cuando predica. El trabajo de un pastor no termina cuando da una consejería. El trabajo del pastor es orar para que esa semilla sembrada dé fruto abundante. Dé fruto abundante. Sin la oración entonces del pastor, el rebaño puede tener luz. Luz que emana de la palabra. ¿Pero qué no tendrá? No tendrá calor. Si el pastor no ora por su rebaño, la iglesia tendrá la luz de la palabra, pero no tendrá el calor de la comunión con Dios, porque el corazón del pastor está frío. ¿Y por qué el corazón del pastor está frío? Porque no está en comunión con Dios. Entonces, pastor, ora para que la iglesia no solo tenga luz, sino también afectos puros y ardientes por Cristo. Ora para que tu iglesia ame a Cristo. Ora para que tu iglesia desee amar más a Jesús. Conquista el corazón de tu iglesia presentándolo delante del trono de Dios. Ora para que tu iglesia, y no descanses, para que tu iglesia no solamente tenga información, sino que tenga la transformación del corazón que produce el bendito Espíritu Santo. Entonces, cuando tengas tu sermón listo, pon la lista de los miembros al lado de tu sermón y comienza a repasar las necesidades de cada uno de ellos. Y pídele al bendito Dios y al bendito Consolador Espíritu Santo que te dé las aplicaciones correctas, que te dé los puntos correctos. Si es necesario hacer pedazos del sermón y reescribirlo, que lo haga. Pero piensa en alimentar al rebaño del Rey de la Gloria. Piensa en alimentar al pueblo de Dios. Ora, pastor, para que los que te escuchan puedan ser afectados por el poder del Espíritu Santo, que ministra nuestros corazones a través de su santa palabra. Los pastores deben luchar y persistir en esto. Por eso es un trabajo. Los pastores deben luchar y persistir con lágrimas y con convicción. ¿Saben por qué? Porque cualquier otra tarea en el ministerio, cualquier otra tarea, visitar, predicar, hacer exégesis, hacer un estudio bíblico, hacer un comentario, cualquier otra tarea en el ministerio es fácil. Pero la oración es trabajo duro. ¿Sabe por qué es trabajo duro? Porque nuestra carne orgullosa no le gusta orar. No nos gusta depender de Dios. Porque en la oración nos humillamos delante de Dios. Cada vez que te arrodillas le estás diciendo a Dios: no puedo, necesito tu gracia. Cada vez que te arrodillas le reconoces a Dios que tu vida sin Él no vale nada. Por esa razón la oración no infla nuestro orgullo. La oración no llama la atención sobre nosotros mismos. La oración nos hace dependientes. La oración nos hace dependientes de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo de tu pastor? Número 1, ora por el rebaño, ora con el rebaño y luego le predica al rebaño. Como consejo, deje que su pastor por las mañanas tenga su tiempo de comunión con Dios.
Si no le contesta el teléfono por la mañana, si no le contesta un WhatsApp por la mañana, no piense que está durmiendo. Déjelo que busque el rostro de Dios tranquilo. Deje que cultive su comunión con Dios. Déjelo que pase tiempo con Dios. Y anímelo a orar. Anímelo. Dígale, estoy orando por ti, pastor, para que tú tengas una vida de oración cada vez más profunda. Y verás cómo Dios bendice su ministerio. Y verás cómo Dios va a bendecir tu vida a través de su ministerio. Me gustaría concluir con estos dos testimonios históricos. Cuando a Martin Lloyd Jones, que fue el gran predicador de la capilla de Westminster, le preguntaron, él se había retirado ya, él predicó mucho tiempo y se había retirado. Entonces, un hombre le preguntó, ¿qué se siente no predicar más? ¿Qué se siente no predicar más? ¿Qué se siente ya no estar en el púlpito? ¿Sabe lo que él dijo? Él dijo esto. Yo no vivo para la predicación. Una vida vivida en comunión con Dios es una vida que vale la pena vivir. ¿Por qué ese hombre llegó al púlpito? Porque primero pasaba tiempo con Dios. Una vida vivida en comunión con Dios es una vida que vale la pena vivir. ¿Qué es lo que va a sostener la vida del pastor? Su comunión con Dios. Pero si el pastor pierde su comunión con Dios, la iglesia se verá completamente afectada. Ese es un principio del Nuevo Testamento y es un principio del Antiguo Testamento. Ve conmigo, por favor, a Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23. Verso 21. Jeremías 23, 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Pon atención en esto. Dios dice: yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Dónde Dios habla el corazón de un pastor? ¿Dónde Dios habla el corazón de un pastor? Las palabras que ese pastor debe ministrar y enseñar a su pueblo. ¿Dónde Dios les habla? Es en la oración. Y fíjate en el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Necesita orar el pastor entonces? ¿Necesita estar delante de Dios? ¿Necesita oír de Dios? ¿Necesita recibir su mensaje de su comunión con Dios? Sí, hermanos. Por eso el orden divino es: nosotros persistiremos en esto, en la oración y en el ministerio de la palabra. El último testimonio. George Whitefield. George Whitefield, con 50 años de edad, estaba listo para predicar su último sermón. Él estaba muy enfermo. Pero la gente se reunió fuera de su casa, de este gran predicador, y querían escuchar nuevamente un sermón de él. Él se levantó de la cama, tomó sus notas de predicación y comenzó a predicar a la gente que fue a escuchar. Él predicó un sermón basado en 2 Corintios 13:5 que se llama Examínate a ti mismo. Fue un sermón evangelístico. Y él edificó el pueblo de Dios. Y después de eso, él se recostó en su cama y partió a la presencia del Señor. Ese fue su último sermón. Pero ¿sabes qué se encontró en su diario? En su diario se encontró registrada esta oración que él le había hecho al Señor ese día. Él oró de esta forma: Señor Jesús, si aún no se ha terminado mi carrera, déjame ir y hablar de ti una vez más. Déjame hablar de tu preciosa verdad y de tu precioso evangelio a los pecadores. Déjame sellar tu verdad, volver a casa y morir.
¿Qué hizo este hombre? Su predicación era la extensión de su ministerio privado. Caminaba con Dios, contemplaba el rostro de Dios y luego le predicaba a los hombres. Entonces, ora por tu pastor. Ora para que tenga una comunión rica con su Señor. Ora para que reciba del Señor el bálsamo curativo para tu alma. Y no tendrás duda que cada domingo en este lugar habrá alimento rico para ti. Habrá pan del cielo, habrá palabras de vida, habrá fortaleza, habrá consuelo. ¿Por qué? No porque Él lo tiene, sino porque Él es un mendigo pan, es un mendigo más, contándole a todos dónde está el pan. Porque Él también lo ha probado. Y entonces así Dios edificará a su iglesia. Recuérdale a tu pastor. Pastor, ¿estás cumpliendo tu ministerio? ¿Cuál es? Orar por el rebaño, orar con el rebaño, ministrar a Dios. John Bunyan dijo, ¿quieres saber si un pastor ama a su iglesia? Pregúntale si ora por ella. Porque el pastor debe llevar a su rebaño en su corazón. Cuando es llamado al ministerio, es llamado al ministerio de la oración. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito y soberano Dios, yo te ruego, Padre, para que esta verdad tan grande sea aplicada a fuego en el corazón de tu Hijo. Fortalécele, Señor. Concédele la gracia para que permanezca delante de ti. Fortalécele, Señor, para que sea fiel, orando por esta manada pequeña. Concédele, Señor, la perseverancia y la permanencia en la comunión contigo, para que tu iglesia sea edificada. Y a nosotros, Señor, tu pueblo, concédenos también la gracia para orar por los ministros de la palabra. Que ellos sean fieles en tu llamado, Señor. Que ellos sean fieles en caminar contigo. Nosotros que somos pastores, Señor, ayúdanos. No nos dejes, Señor. No nos dejes, Señor. No nos permitas, Señor, contemplar el rostro de los hombres sin antes haber contemplado tu precioso rostro en oración. Ayúdanos, Señor, a caminar muy cerca tuyo, porque solamente así seremos de bendición a tu pueblo. Y solamente así, Señor, tú edificarás tu iglesia. Y solamente así, Señor, tú harás crecer y extender tu reino. Tu bendición, Señor, repose ahora sobre nosotros y encomendamos al bendito Espíritu Santo la aplicación de esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.